Aprende a escuchar la voz de tu alma para poder sanarte. Hay una voz que habla antes de que se forme ninguna palabra, antes de que el ruido del mundo nos invada, antes de las explicaciones que intentamos construir para justificar nuestra propia existencia. No grita, no compite, no se impone con urgencia ni desesperación. Simplemente está ahí en un delicado susurro, esperando a que te detengas lo suficiente para escucharla. Pero no te detienes, corres, llenas cada segundo de ruido, de distracción, de una productividad frenética que parece más escape que plenitud. Y así, día tras día, esa voz se acalla, sepultada bajo capas de urgencia y ansiedad fabricadas, disfrazadas de propósito. Muchos llaman a esta voz intuición, otros sabiduría interior. Algunos la reconocen como la voz de la divinidad, del alma, del ser, ese centro profundo y organizador de la psique que sabe más de ti de lo que tu conciencia admite, sin importar el nombre que lleve. Está ahí, siempre lo ha estado, pulsando, esperando, no como una exigencia, sino como una invitación, una llamada para que regreses, no a un lugar físico, sino a ti mismo, a tu centro, a lo que es verdadero dentro de ti, más allá de todas las máscaras, todos los roles, todas las versiones que intentaste ser para complacer, para sobrevivir, para pertenecer. El problema nunca ha sido que Dios no hable, nunca ha sido falta de guía, nunca ha sido abandono cósmico ni silencio divino. El problema es que hemos olvidado escuchar, hemos atrofiado esta capacidad, hemos reemplazado la escucha profunda por un consumo superficial. Hemos cambiado el silencio sagrado por el ruido ensordecedor de una vida que nunca se detiene. Y en este ritmo frenético perdemos el contacto con lo que realmente importa, con lo que nos guía, con lo que nos sana. Nos adormecemos escuchando de todas las maneras posibles, con trabajo compulsivo, con relaciones que llenan el vacío, pero no llegan al alma, con entretenimiento que distrae, pero no nutre, con alcohol, con medicamentos, con comida, con sexo, con cualquier cosa que nos mantenga demasiado ocupados como para sentir lo que reclama nuestra atención en el fondo. Porque en el fondo, muy en el fondo, hay algo que no quieres afrontar, un viejo dolor, una verdad incómoda, una llamada que exige un cambio. El cambio da miedo. Así que prefieres el ruido, prefieres la prisa, prefieres la superficie familiar a las profundidades desconocidas. Carl Jung nos recordó con su sabiduría clínica y espiritual que el inconsciente habla, no es mudo, se comunica constantemente mediante símbolos, mediante sueños que ignoramos al despertar, mediante sincronicidades que llamamos coincidencias, mediante síntomas físicos que tratamos sin cuestionar. El inconsciente es elocuente, pero habla un lenguaje que la mente racional desprecia, un lenguaje de imágenes, de sensaciones, de verdades que no caben en argumentos lógicos, y mientras insistas en vivir solo por la razón, pierdes el acceso a toda una dimensión de sabiduría que reside en tu interior. Gran parte de tu ser permanece oculto, no por la malicia del universo, sino porque tú mismo has construido capas y capas de protección sobre él, defensas psíquicas, máscaras sociales, personajes bien ensayados. Todo esto tiene un propósito: mantenerte funcional, mantenerte aceptado, mantenerte a salvo. Pero hay un precio. El precio es la desconexión, la fragmentación, la sensación de vivir la vida de otro, de interpretar un papel que no es el tuyo, de traicionar tu propia alma en nombre de una seguridad que en el fondo no trae paz. La sensación, por lo tanto, no empieza con fórmulas mágicas, no empieza con mantras repetitivos mecánicamente, ni con una técnica de autoayuda que promete transformación en 5 sencillos pasos. La verdadera sanación, la que llega a la esencia, empieza con algo mucho más simple e infinitamente más difícil: la disposición a escuchar, a detenerse, a crear espacio, a permitir lo que ha estado silenciado durante tanto tiempo, que finalmente tenga voz, porque no estás roto, estás desconectado, y la reconexión requiere silencio, requiere presencia, requiere la valentía de afrontar lo que está ahí esperando. Cuando aprendes a escuchar esa voz, cuando la llames, algo fundamental cambia.
no de la noche a la mañana, no es por arte de magia, sino gradual, sutil y profundamente. Empiezas a confiar en algo más grande que el miedo. Empiezas a darte cuenta de que hay una inteligencia operando en tu vida que va mucho más allá del control obsesivo de la mente. Empiezas a sentir que no estás solo en este viaje, que hay una sabiduría interior que te guía, incluso cuando todo parece perdido. Y esta confianza, esta reconexión, es el comienzo de toda sanación. Pero para llegar a este punto, necesitas superar la incomodidad del silencio. Necesitas confrontar el vacío que tanto temes. Necesitas dejar de llenar cada segundo de ruido y finalmente permitir que la quietud te muestre lo que has estado evitando ver, porque es en el silencio donde la voz se revela, es en el vacío donde nace la plenitud, es en la no acción donde ocurre la transformación. Y esto, en un mundo que glorifica la prisa y la productividad, es un acto de rebelión sagrada. Esto no es un camino para quienes buscan consuelo superficial, no es para quienes solo quieren aliviar los síntomas sin abordar las causas fundamentales. Es un camino para quienes están cansados de vivir a medias, para quienes sienten que hay algo más, algo profundo, algo verdadero, esperando ser experimentado, para quienes están dispuestos a descender a sus propias profundidades, encontrar la voz que siempre ha estado ahí y tener el coraje de seguirla a donde sea que los lleve, porque esa voz no miente, no manipula, simplemente señala a casa. Y el hogar es donde finalmente te reconoces, completo, sanado, vivo. El viaje que comienza ahora no es fácil, pero es real. No promete felicidad constante, pero promete integridad. No garantiza que evitarás el dolor, pero garantiza que lo navegarás conscientemente, transformando el sufrimiento en sabiduría. Y finalmente, cuando mires atrás, te darás cuenta de que cada paso valió la pena, valió el esfuerzo, porque ya no vivirás la vida que creías que debías vivir. Vivirás la vida que veniste a vivir, tuya, sinceramente tuya. Así que respira hondo. Permítete estar aquí presente, abierto y prepárate para escuchar. No a las respuestas fáciles que te ofrece el mundo, sino a la profunda verdad que tu alma conoce. Esa verdad que atemoriza y libera a la vez. Esa verdad que duele y sana a la vez. Esa verdad que al final es la única que importa, porque es tuya y espera en silencio ser escuchada. Esta lectura que te traigo hoy, que si lo permites puede tocar algo profundo, algo que necesita ser escuchado, algo que quizá ya sepas, pero que aún no te has atrevido a admitir. Y no pasa nada. Estamos aquí juntos en este viaje de escucha, de sanación, de retorno a la verdad. Vivimos inmersos en el ruido, no solo el ruido de las calles, los coches, las bocinas, la construcción sin fin, no solo el ruido de las notificaciones que explotan a cada segundo, de los grupos que no paran de hablar, de los mensajes que exigen respuesta inmediata, sino principalmente del ruido interno, ese ruido ensordecedor que tú mismo creas dentro de tu cabeza. El parloteo incesante de la mente que comenta, juzga, planea, se preocupa, recuerda, proyecta, nunca descansa. Este ruido es tan constante que ya ni siquiera lo notas. Se ha convertido en el telón de fondo de tu existencia, la banda sonora de tu vida. Este ruido interno se compone de muchas cosas, de ansiedad disfrazada, de productividad, de miedo disfrazado de control, del dolor emocional que se esconde tras sonrisas automáticas y respuestas ensayadas cuando alguien te pregunta cómo estás. Se compone de conversaciones que has tenido 1000 veces en tu cabeza, pero nunca has tenido la vida real, de discusiones imaginarias, donde finalmente dices todo lo que no tuviste el valor de decir, de escenarios catastróficos que ensayas compulsivamente como si prepararte para lo peor pudiera protegerte de sentir el impacto cuando llegue. Y este ruido tiene una función, no es aleatorio, no es solo una molestia sin sentido, te distrae, te mantiene ocupado, te impide detenerte y sentir lo que realmente sucede en tu interior, porque en el fondo, muy en el fondo, hay algo que no quieres enfrentar, una vieja tristeza, una ira reprimida, un vacío que ningún logro externo ha logrado llenar, una soledad
que persiste incluso rodeado de gente. Y mientras tu mente está agitada, no necesitas mirarla. Puedes fingir que solo estás ocupado, preocupado, simplemente viviendo la vida normal de una persona normal. Pero la verdad es que cuando la mente está en constante agitación, la voz sutil, la que proviene de un lugar más profundo, más sabio y más verdadero, no puede penetrar. No es que no te hable, no es que la divinidad te haya abandonado, que tu intuición haya muerto, que tu alma te haya abandonado. Es simplemente que no hay espacio, no hay silencio, no hay receptividad. Es como intentar oír un susurro en medio de una tormenta. Técnicamente posible, prácticamente imposible. La voz está ahí, pero tú no estás disponible para oírla. Carl Jung lo comprendió brillantemente cuando desarrolló su técnica de imaginación activa. Comprendió que la psique tiene capas. La superficie es puro ruido, pura agitación, pura identificación con el ego y sus infinitas exigencias. Pero debajo, en las profundidades, existe otra realidad, una realidad simbólica, arquetípica, donde habita el alma. Y esta alma habla, pero habla suavemente, habla en imágenes, habla en sensaciones, habla en sincronicidades y sueños. Y para escucharla hay que descender, hay que atravesar el ruido de la superficie y crear las condiciones para que las profundidades emerjan. Pero bajar da miedo, porque no sabes qué encontrarás allá abajo. Temes que sea algo terrible, algo incontrolable, algo que te desestabilice por completo. Así que prefieres quedarte en la superficie. Prefieres el ruido familiar a la quietud desconocida. Prefieres la ansiedad familiar al misterio de las profundidades. Y así sigues viviendo una vida a medias. Funcional quizás, productiva quizás, pero profundamente desconectado de ti mismo, de ti misma. Profundamente sordo a tu propia alma. La primera cura, por lo tanto, es el reconocimiento honesto. Hazte estas siguientes preguntas y contesta honestamente. ¿Qué has estado haciendo para silenciar tu propia alma? ¿Qué estrategias usas para evitar detenerte y enfrentar lo que exige tu atención? ¿Cuánto trabajo has acumulado para no tener tiempo para sentir? ¿Cuántos compromisos te has inventado para evitar estar a solas contigo mismo, contigo misma? ¿Cuánto ruido produces activa y compulsivamente para callar la voz que susurra en tu interior? Estas no son preguntas retóricas, son preguntas indagatorias, preguntas que merecen tu atención y tu honestidad, porque puede que lo que estés haciendo de forma completamente inconsciente, puede que estés tan acostumbrado al ruido que ya no te das cuenta de que hay una alternativa. Puede que hayas aprendido desde muy pequeño que sentir es peligroso, que detenerse es una señal de debilidad, que la vulnerabilidad es algo que hay que evitar a toda costa. Y así has construido toda una vida en torno a esa creencia. Una vida ruidosa, una vida ajetreada, una vida que funciona por afuera, pero está vacía por dentro. Y solo ahora quizás empiezas a darte cuenta del precio que has pagado por ello. El precio es la desconexión, es la sensación de vivir en piloto automático, es mirar al espejo y ya no reconocerse, es tener todo lo que creías querer y sentir que te falta algo esencial, es estar rodeado de gente y sentirte profundamente solo, es tener éxito profesional y sentir que traicionas tu propia alma, es funcionar perfectamente por fuera, mientras que por dentro algo clama por atención, por una pausa, por silencio, por reconectar con lo que realmente importa. La sanación comienza cuando dejas de huir del silencio y empiezas a habitarlo, no como un castigo, no como una disciplina forzada, sino como un acto de amor propio, como un reconocimiento de que mereces escucharte, que tu alma merece ser escuchada y que hay una sabiduría operando en tu interior que sabe cosas que tu mente consciente desconoce. Y esta sabiduría solo puede manifestarse cuando hay espacio, cuando hay quietud, cuando hay disposición a recibir en lugar de controlar. Y aquí está el punto de inflexión fundamental. No necesitas silenciar tu mente a la fuerza. No necesitas luchar contra los pensamientos como si fueran enemigos. La práctica no se trata de suprimir el ruido, se trata de
autentificarse de él. Se trata de darte cuenta de que no eres tus pensamientos, eres quien observa los pensamientos. Y cuando te posicionas como el observador, como testigo, algo cambia. El ruido continúa, pero ya no estás atrapado en él. Hay espacio, hay distancia, hay una perspectiva más amplia. Y en ese espacio finalmente se puede escuchar la voz que siempre ha estado ahí. Esto no sucede de la noche a la mañana. No es un interruptor que se activa y de repente se enciende por completo. Es un proceso gradual, un entrenamiento, una reeducación de la atención. Te darás cuenta de que pasas horas perdido en el ruido mental y de repente te vuelves consciente. En ese momento de conciencia ya hay progreso, porque la conciencia es el primer paso para cambiar y cada vez que te das cuenta y eliges volver al inicio, a la presencia, a la escucha, estás fortaleciendo un nuevo patrón, estás creando una nueva conexión neuronal, le estás diciendo a tu psique, estoy disponible, estoy escuchando, estoy aquí. Y la que responde puede que no sea de inmediato, puede que no sea de la forma que esperas, pero responde porque ha estado esperando esta oportunidad durante mucho tiempo. Tiene información para ti, tiene sabiduría, tiene guía, tiene sanación, pero solo puede brindarte todo esto cuando creas las condiciones, cuando finalmente dejas de huir y dices, estoy listo para escuchar, estoy listo para sentir, estoy listo para sanar. Existe un terror ancestral en la humanidad ante el vacío, un miedo primogenio que va más allá de la lógica, de la razón, de cualquier explicación racional que se intente construir. Es un miedo visceral arraigado en lo más profundo del inconsciente colectivo, como si al detenerse, al silenciarse, al simplemente existir sin hacer nada, algo terrible fuera a emerger, como si el vacío fuera un abismo a punto de devorarte, como si la ausencia de estímulos externos revela una insoportable ausencia interna. Y entonces corres, te llenas, ocupas cada segundo como cualquier cosa menos el riesgo de encontrarse con el vacío. Pero, ¿qué es este vacío que tanto nos asusta? ¿De dónde viene este temor? Carl Jung diría que el vacío no es una ausencia real, sino una presencia no reconocida. Es todo lo que ha sido reprimido, negado, relegado a las sombras de la psique, porque era demasiado doloroso, demasiado vergonzoso, demasiado aterrador para ser integrado. El vacío que temes no es la nada, es precisamente el exceso de algo que no quieres ver. Es dolor acumulado, es ira reprimida, es tristeza que nunca permitiste sentir, es todo lo que ocultaste bajo la alfombra psíquica y ahora temes encontrarlo al levantarla. La sombra, ese concepto de Carl Jung, esencial e incomprendido, no es el mal absoluto, no es algo demoníaco que deba exorcizarse. La sombra es simplemente la parte de ti que fue rechazada, las cualidades, los sentimientos, los impulsos que no encajaban con la imagen que querías proyectar de ti mismo. Si creciste escuchando que la ira es fea, tu ira se fue a la sombra. Si aprendiste que la vulnerabilidad es debilidad, tu ternura se fue a la sombra. Si te enseñaron que los deseos son pecados, tu sexualidad se fue a la sombra. Y ahora todo eso vive ahí en los sótanos del inconsciente, no muerto, sino muy vivo, operando tras bambalinas de tu conciencia. Y por eso el vacío es tan aterrador, porque cuando te detienes, cuando te callas, cuando ya no hay nada externo que te distraiga, la sombra empieza a manifestarse, no como un monstruo, sino como información, como energía psíquica que quiere ser reconocida, como una parte de ti que quiere integrarse, pero interpretas esta manifestación como una amenaza. Así que huyes de nuevo, regresas al ruido, regresas a la prisa, regresas a cualquier cosa que mantenga la sombra contenida, controlada, invisible. Y así vives una vida fragmentada donde partes enteras de ti permanecen exiliadas. Pero aquí está la verdad que pocos se atreven a afrontar. La sanación no se logra evitando la sombra, se logra integrándola. Carl Jung dedicó buena parte de su vida clínica a este proceso. Vio a un paciente tras otro luchando contra partes de sí mismos, intentando ser solo luz, solo virtud, solo
lo aceptable. Y también vio que con este esfuerzo conducía a la neurosis, a la depresión, la sensación de vivir una vida falsa, porque no puedes ser completo rechazando la mitad de lo que eres, no puedes ser auténtico ocultando todo lo que no encaja con la imagen que has construido para el mundo. El proceso de individuación, este camino para convertirte en quien realmente eres, requiere confrontar la sombra, no una confrontación violenta, sino un encuentro honesto, un reconocimiento de que si hay ira dentro de ti, si hay envidia, si hay deseo, si hay miedo, si hay partes de ti que no son nobles, que no están iluminadas, que no son dignas de Instagram o de Facebook. Y eso está bien porque eres humano. Y ser humano no significa tener luz y sombra, virtud y defecto, nobleza y mezquindad. La cuestión no es deshacerse de la sombra, la cuestión es traerla a la conciencia para que deje de controlarte desde la sombra. Cuando temes al silencio, a menudo es porque temes este encuentro. Temes ver lo que no quieres admitir de ti mismo. Temes reconocer que no eres tan bueno como quisieras. Temes darte cuenta de que has lastimado a alguien. Temes sentir el dolor que has evitado. Temes mirar las decisiones que has tomado y admitir que algunas de ellas traicionaron tu propia alma. Y por eso prefieres la distracción. Prefieres vivir en la superficie, prefieres la fantasía de ser solo luz, incluso si eso significa vivir fragmentado, incompleto, constantemente cansado de mantener una imagen falsa. Pero es precisamente en este encuentro donde se produce la sanación, porque solo lo que se reconoce puede transformarse. Mientras la sombra permanece en la oscuridad, tiene el poder absoluto sobre ti, te hace actuar de maneras que no comprendes, te lleva a sabotear relaciones sin saber por qué, te empuja a patrones repetitivos que juras no repetir, pero los repites una y otra vez, porque no eres consciente de la fuerza que te mueve. Te identificas con la persona, con la máscara, mientras la sombra mueve los hilos desde atrás. Cuando finalmente tienes el coraje de detenerte, de callar, de mirar al vacío y darte cuenta de que no está vacío, sino que está lleno de partes de ti mismo que esperan ser reconocidas, algo profundo se mueve. No es un proceso fácil, no es cómodo, incluso puede ser doloroso, pero es liberador, porque por primera vez te miras de verdad, no a la versión editada que muestras al mundo, no a la persona bien ensayada, sino a la totalidad, al ser humano completo, con sus contradicciones, sus heridas, sus sombras. Y cuando reconoces la sombra, cuando dices, sí, esto también es mío, algo mágico sucede. La energía que estaba trabada ahí, en el esfuerzo por mantener todo lo reprimido, se libera. Sientes un profundo alivio, porque ya no necesitas fingir, ya no necesitas mantener la ilusión de la perfección. Por fin puedes ser humano con defectos, real, y descubres que ser real, ser completo, incluso con todas las imperfecciones, es infinitamente más satisfactorio que ser una versión editada y aprobada, pero fundamentalmente falsa de ti mismo. Carl Jung tenía una frase poderosa: prefiero ser completo que ser bueno, porque ser bueno en el sentido de aceptar y mostrar solo lo sociablemente aprobado es estar fragmentado, es vivir a medias. Ser completo es abrazarlo todo, es reconocer que contienes multitudes, que dentro de ti está el santo y el pecador, el sabio y el necio, el valiente y el cobarde. Y todos tienen derecho a existir, todos tienen información, todos forman parte de tu humanidad completa. Escuchar la voz de la divinidad, escuchar la voz del alma, escuchar la profunda sabiduría que habita en ti, requiere ante todo tener la valentía de escuchar tu propia verdad. Y esta verdad incluye la sombra, incluye lo que no quieres admitir, incluye las partes que has juzgado y condenado al exilio interior, porque la voz profunda no solo habla de luz, habla del todo. Y mientras rechaces partes de ti mismo, no podrás escuchar el mensaje completo. El vacío es aterrador, porque has proyectado en él todo lo que no quieres ver. Pero cuando finalmente miras la verdad, descubres que el vacío no está vacío, está lleno, lleno de ti, de las partes de ti que esperaban ser reconocidas. Y cuando las reconoces, cuando las abrazas, cuando dices, tú también eres mío, te sientes completo. Y al estar completo, finalmente puedes sanar. Porque sanar no es eliminar la sombra, sanar es integrarla. Y esa integración solo ocurre cuando tienes el coraje de dejar de huir y finalmente mirar. No hay escucha profunda sin espacio, y aquí
No hablamos de metros cuadrados ni de tener una habitación extra en la casa. Hablamos de espacio psíquico, espacio temporal, espacio para la presencia de crear intervalos en la prisa, pausas en la productividad, respiros en la ansiedad. Este espacio no es un lujo, no es algo que puedas posponer hasta tener más tiempo, más dinero, cuando los hijos crezcan, cuando te jubiles, cuando la vida se calme. Porque la vida nunca se calma, solo se vuelve más plena, más exigente, más acelerada. El espacio sagrado no aparece por casualidad, necesita ser creado deliberadamente, intencionalmente, como un acto de rebelión contra un mundo que se beneficia de tu desatención. Este espacio no necesita ser grandioso, no necesita ser un retiro de una semana en la cima de una montaña, aunque podría ser maravilloso. Pueden ser 5 minutos por la mañana, antes de que el mundo te invada con sus exigencias, antes de contestar el teléfono, antes de recibir. Todos forman parte de tu humanidad completa. Escuchar la voz de la divinidad, escuchar la voz del alma, escuchar la profunda sabiduría que habita en ti, requiere ante todo tener la valentía de escuchar tu propia verdad. Y esta verdad incluye la sombra, incluye lo que no quieres admitir, incluye las partes que has juzgado y condenado al exilio interior, porque la voz profunda no solo habla de luz, habla del todo. Y mientras rechaces partes de ti mismo, no podrás escuchar el mensaje completo. El vacío es aterrador porque has proyectado en él todo lo que no quieres ver, pero cuando finalmente miras la verdad, descubres que el vacío no está vacío, está lleno de ti, de las partes de ti que esperaban ser reconocidas. Y cuando las reconoces, cuando las abrazas, cuando dices, tú también eres mío, te sientes completo. Y al estar completo, finalmente puedes sanar. Porque sanar no es eliminar la sombra, sanar es integrarla. Y esa integración solo ocurre cuando tienes el coraje de dejar de huir y finalmente mirar. No hay escucha profunda sin espacio. Y aquí no hablamos de metros cuadrados ni de tener una habitación extra en la casa. Hablamos de espacio psíquico, espacio temporal, espacio para la presencia de crear intervalos en la prisa, pausas en la productividad, respiros en la ansiedad. Este espacio no es un lujo, no es algo que puedas posponer hasta tener más tiempo, más dinero, cuando los hijos crezcan, cuando te jubiles, cuando la vida se calme. Porque la vida nunca se calma, solo se vuelve más plena, más exigente, más acelerada. El espacio sagrado no aparece por casualidad, necesita ser creado deliberadamente, intencionalmente, como un acto de rebelión contra un mundo que se beneficia de tu desatención. Este espacio no necesita ser grandioso, no necesita ser un retiro de una semana en la cima de una montaña, aunque podría ser maravilloso. Pueden ser 5 minutos por la mañana, antes de que el mundo te invada con sus exigencias, antes de contestar el teléfono, antes de revisar los mensajes, antes de empezar a responder las expectativas de los demás. 5 minutos donde simplemente estés respirando, sintiendo, existiendo sin propósito, sin meta, sin productividad, simplemente sintiendo. Y en esos 5 minutos algo puede suceder, una percepción, un sentimiento, una intuición, no siempre, pero a veces, y a veces eso es suficiente. Puede ser un paseo sin auriculares, sin podcasts educativos, sin música motivadora, sin nada más que el sonido de tus propios pasos, el canto de los pájaros que nunca percibes, el viento de los árboles. Un paseo sin ir a ninguna parte, sin quemar calorías, sin optimizar tu tiempo. Simplemente caminar sintiendo tu cuerpo moverse, observando los pensamientos que surgen y pasan, creando espacio entre el estímulo y la reacción, entre el ruido externo y la quietud interior. Podría ser el momento antes de dormir, cuando la casa por fin se tranquiliza, cuando terminan las tareas, las personas se han acostado y hay una pausa. En lugar del móvil y navegar por las interminables noticias, simplemente te quedas ahí, parado en la oscuridad, en el silencio, simplemente sintiendo la transición del día a la noche, notando cómo se siente tu cuerpo, qué emociones tienes, qué pensamientos vuelven, no para analizarlos compulsivamente, sino para reconocerlos, para darles espacio, para permitirles ser sin necesidad de solucionarlos de inmediato. Lo que importa no es la duración de este espacio, lo que importa es la intención, la genuina disposición a estar presente, a bajar el ritmo, a permitir que algo más grande que la mente
parlanchina se manifieste. Porque la voz profunda no compite con el ruido, no grita, espera a que crees las condiciones. Y cuando las condiciones se dan, silencio, receptividad, presencia, habla, no necesariamente con palabras, sino con sensaciones, con una claridad repentina, con una paz inexplicable, con la certeza de que trasciende el pensamiento lógico. Carl Jung practicaba lo que él llama imaginación activa. Es una técnica que consistía en sentarse, aquietar su mente discursiva y permitir que las imágenes emergieran del inconsciente, no imágenes forzadas o inventadas, sino imágenes que surgieran espontáneamente. Y luego dialogaba con esas imágenes, hacía preguntas, escuchaba, dejaba que la narrativa se desarrollara. Era un diálogo consciente con el inconsciente, una forma de crear un puente entre la mente racional y el alma simbólica. Y mediante esta práctica accedía a una sabiduría profunda, una guía que su conciencia por sí sola jamás podría producir. No tienes que hacer exactamente lo que hizo Carl Jung, pero puedes adaptarte al principio, puedes crear tu propio ritual de escucha. Puede ser mediante la escritura libre, donde escribas sin censura, sin estructura, dejando que las palabras fluyan, sin saber a dónde van. Puede ser mediante el dibujo, la pintura, la música, cualquier forma de expresión que no sea racional, que no esté controlada, que permita que el inconsciente se manifieste, porque el inconsciente es creativo. No piensa en línea recta, piensa en símbolos, en metáforas, en imágenes que contienen múltiples capas de significado. Crear un espacio sagrado también implica crear un espacio interior. Se trata de reconocer cuando tu mente está demasiado llena, saturada de información, estímulos y exigencias, y luego hacer una limpieza, desactivar las notificaciones, reducir el consumo de noticias, disminuir la exposición a las redes sociales que te generan más ansiedad y te hacen estar menos presente, no como una negación del mundo, sino como una protección de tu propia capacidad de ser pleno. Porque no puedes acceder a tu interior si estás constantemente fragmentado por estímulos externos que exigen atención, pero que no nutren el alma. Y también existe el espacio relacional, el espacio en las conversaciones, la capacidad de estar con alguien sin formular ya la siguiente respuesta. Escuchar no solo las palabras, sino también lo que se dice entre líneas. Percibir el silencio entre frases, estar presente no solo con la mente, sino con el corazón, porque la escucha profunda no solo ocurre en soledad, puede ocurrir en un encuentro genuino con el otro, cuando hay suficiente espacio para que ambos se vean, escuchen y reconozcan en su completa humanidad. Este espacio sagrado, sea cual sea su forma en tu vida, es un acto de resistencia, porque vivimos en un sistema que se aprovecha de tu desatención, que te quiere siempre produciendo, siempre consumiendo, siempre distraído. Un sistema al que no le interesa que estés completo, centrado, conectado con tu sabiduría interior, porque un ser humano completo es menos manipulable, menos controlable, menos predecible. Así que te venden la ilusión de que necesitas estar siempre ocupado, siempre actualizado, siempre disponible, y que te dejas llevar por esta ilusión y pagas con tu propia alma. Cuando decides crear un espacio sagrado, dices, aquí, ahora me pertenezco. Reclamas tu atención. Decides que tu presencia, tu paz, tu conexión con lo profundo valen más que cualquier urgencia artificial. Y esto no es egoísmo, es instinto de supervivencia. Es reconocer que no puedes dar lo que no tienes. Puedes estar presente para los demás si no lo estás para ti mismo. No puedes escuchar a los demás si no te has aprendido a escucharte a ti mismo. Y en ese espacio, en esa pausa deliberada, algo empieza a cambiar. No de forma drástica, no de forma que se pueda medir ni cuantificar, sino de forma sutil y profunda. Empiezas a notar cosas, patrones que antes eran invisibles, verdades que siempre estuvieron ahí, pero que no notaste con demasiada rapidez. Empiezan a surgir percepciones, no como pensamientos forzados, sino como percepción que simplemente aparece. Como si alguien encendiera la luz en una habitación que llevaba mucho tiempo a oscuras. No se trata solo de escuchar, no se trata solo de identificarse, no se trata solo de asentir con la cabeza y luego volver a la misma vida de siempre. La verdadera transformación requiere que des el primer paso hacia el cambio,
Y no hablo de pasos gigantes, no hablo de revolucionar tu vida de la noche a la mañana. Hablo de empezar, de pasar de la posición de observador pasivo a convertirte en el protagonista de tu propia sanación. Porque puedes ver 1000 videos, leer 1000 libros, comprender intelectualmente todo sobre Carl Jung, sobre la sombra, sobre la individuación, pero si no pones nada en práctica, si no das pasos concretos hacia tu propia integridad, nada cambia realmente. Debes encontrar la forma de cómo transformar el dolor emocional en fortalecimiento. No solo teoría, no solo un concepto bonito, sino por pasos prácticos, herramientas que puedas aplicar en tu vida real, en tu día a día, para empezar a transformar lo que te duele en algo que te fortalezca. Porque el dolor tiene ese potencial, puede destruirte o reconstruirte, haciéndote más completo. Depende de lo que hagas con él. Ayúdate en esa alquimia, en esta profunda transformación que comienza cuando decides dejar de ser víctima de tu propia historia y convertirte en el autor de una nueva narrativa. Y si sientes que es hora de dar ese paso, de pasar de la comprensión intelectual a la transformación práctica, puede ser el punto de partida que necesitas en este instante. No es magia, es trabajo, pero es un trabajo que vale el esfuerzo hacer, un trabajo que puede cambiar no solo cómo te sientes, sino también quién eres. La voz de la divinidad rara vez habla con palabras claras y objetivas, no llega con un memorándum corporativo, con 3 puntos y un plan de acción. No se manifiesta como una instrucción manual ni una orden directa que no deja lugar a dudas. Esta expectativa de que la guía divina, la sabiduría interior, la voz del alma sea clarísima, inevoca, imposible de malinterpretar, es precisamente lo que impide escuchar. Porque el lenguaje del alma no es el lenguaje de la razón, opera en otro registro. Habla a través de sensaciones, intuiciones, sincronicidades, esas coincidencias que parecen demasiado cargadas de significado para ser pura casualidad. Habla a través de esa inexplicable inquietud que surge cuando algo no cuadra. Estás en una situación que objetivamente parece genial. El trabajo paga bien, la relación es estable, la vida va por buen camino, pero algo anda mal. Algo que no puedes nombrar. Una incomodidad sutil, persistente, que no desaparece. Intentas ignorarla, intentas racionarla, intentas convencerte de que todo está bien, pero la sensación persiste. Y esa sensación es tu alma hablando, diciéndote que algo ahí no está alineado con quien realmente eres, con lo que veniste a vivir, con la profunda verdad de tu existencia, o habla a través de la paz que te invade cuando tomas la decisión correcta. Incluso si esa decisión no tiene sentido racional, incluso si los demás no la entienden, incluso si desde fuera parece un error, pero por dentro hay una certeza, una quietud, una sensación de sí. Eso es, no porque puedas explicarlo lógicamente, sino porque algo dentro de ti, algo más profundo que el ego, con sus preocupaciones y miedos, reconoce el camino. Y esa paz, ese conocimiento inexplicable, es más fiable que cualquier análisis racional que puedas hacer. Carl Jung estudió los símbolos a fondo, precisamente porque comprendió que el alma no habla el lenguaje de la razón, habla el lenguaje de las imágenes, de los arquetipos, de las metáforas que contienen múltiples capas de significado. Cuando sueñas, no sueñas con argumentos lógicos, sueñas con situaciones extrañas, con personas que no existen, con lugares que son o no familiares al mismo tiempo. Y estos sueños, por extraños que parezcan, transmiten mensajes. Son intentos del inconsciente de comunicarse con la conciencia, de mostrar algo que necesita ser visto, de decir algo que necesita ser escuchado. Aprender a escuchar esa voz es aprender una nueva forma de percibir, es desarrollar una percepción menos analítica, más intuitiva, menos controladora, más receptiva. Es permitir que el sentimiento sea tan válido como el pensamiento, permitir que la intuición tenga voz junto con la razón, permitir que el cuerpo con sus sensaciones y señales sea escuchado con la misma serenidad que la mente lógica. Porque lo cierto es que la razón por sí sola no lo alcanza a todo. Es brillante por ciertas cosas, pero el análisis para la planificación,
para la resolución de problemas específicos, pero hay toda una dimensión de la realidad a la que no llega. Se trata de observar los patrones que se repiten en la vida, situaciones que insisten en volver con diferentes apariencias, pero idéntica esencia. Terminas con una relación tóxica y meses después te encuentras en otra relación con la misma dinámica. Cambias de trabajo, huyendo de un jefe controlador, y en el nuevo trabajo encuentras la misma energía. Prometes establecer límites, pero una y otra vez te encuentras diciendo que sí cuando querías decir que no. Estos patrones no son mala suerte, no son coincidencia, son mensajes. El alma intentando llamar la atención sobre algo que necesita ser comprendido, integrado y sanado. Se trata de prestar atención a los sueños, no de forma supersticiosa, buscando interpretaciones predefinidas en diccionarios de sueños que reducen símbolos complejos a significados simples, sino de forma contemplativa, anotando los sueños al despertar, sentándonos con ellos, preguntándonos qué intenta mostrarme este sueño, qué partes de mí se representan, qué conflicto se está representando, qué solución se propone. Carl Jung decía que los sueños son mensajes que el inconsciente envía a la conciencia, e ignorar estos mensajes es perder información valiosa sobre el propio proceso de individuación. Se trata de anotar los deslices, las palabras que se escapan sin querer, el olvido que no es aleatorio, las decisiones que tomas sin pensar y de las que luego te arrepientes, pero que revelan algo verdadero sobre lo que realmente sientes. Freud habló de los deslices freudianos, pero Carl Jung vio en ellos algo más que la represión sexual. Vio la psique entera intentando expresarse, especialmente las partes silenciadas, exiliadas, a las que no se les permite existir conscientemente. Cada desliz es una brecha, una oportunidad para ver qué opera bajo la pulida superficie de la personalidad. Se trata de estar atento a las coincidencias que al observarlas detenidamente revelan un significado oculto. Carl Jung las llamó sincronicidad. Coincidencias significativas que no se pueden explicar por casualidad lineal. Piensas en alguien y minutos después esa persona llama. Estás lidiando con un problema y de repente un libro del estante cae, abierto en la página exacta que aborda lo que necesitas, una respuesta, o alguien ajeno a tu búsqueda te dice exactamente lo que necesitas oír. Esto no es magia, es la psique operando en sincronía con el mundo. Es el alma comunicándose a través de la red de conexiones que lo vincula a todo. El alma siempre habla, siempre. El problema es que habla en un idioma que la mente apresurada no reconoce. La mente quiere claridad, quiere certeza, quiere instrucciones paso a paso. Y el alma ofrece susurros, ofrece sensaciones, ofrece imágenes que necesitan ser contempladas, no analizadas. Y mientras insistas en traducirlo todo a un lenguaje racional, te perderás buena parte del mensaje, porque hay cosas que solo se pueden sentir. Hay verdades que solo la intuición capta. Hay sabiduría que solo el simbolismo transmite. Aprender este lenguaje es un proceso de humildad. Es admitir que no lo sabes todo, que la mente consciente, por brillante que sea, es solo la punta del iceberg, que existen vastas regiones de la psique que operan más allá del alcance de la conciencia, y estas regiones tienen acceso a información de la que eres conscientemente inconsciente. Es confiar en que cuando surge una intuición, incluso sin explicación lógica, puede ser correcta. Es valorar lo que sientes, incluso cuando no puedes demostrarlo racionalmente. Y al practicar esta escucha, al prestar atención a los sueños, las sensaciones, las sincronicidades, sucede algo extraordinario. La comunicación se vuelve más clara, no porque el alma haya cambiado de lenguaje, sino porque te has vuelto más fluido en él. Empiezas a reconocer patrones, empiezas a confiar en tu intuición, empiezas a percibir cuando algo está alineado o desalineado, no porque lo dice la razón, sino por lo que el cuerpo siente, por lo que el alma sabe. Y esta profunda alfabetización en el lenguaje del alma misma es uno de los mayores regalos que puedes darte, porque finalmente ya no estás perdido. Tienes una brújula interior y esta brújula siempre ha sabido el camino. La mente miente, distorsiona, racionaliza, niega, proyecta,
construyen narrativas para proteger el ego, para mantener la ilusión del control, para evitar verdades dolorosas. Puedes convencerte mentalmente de casi cualquier cosa. Puedes convencerte de que eres feliz cuando eres miserable. Puedes creer que estás bien cuando te estás desintegrando por dentro. Puedes racionalizar, permanecer en situaciones tóxicas, en relaciones que te destruyen, en trabajos que te matan el alma. La mente es maestra del autoengaño, pero el cuerpo no miente, no puede. Contiene la verdad que la conciencia intenta ocultar. Cuando algo anda mal, el cuerpo te avisa. Tiene que avisarte, porque el cuerpo es donde vives, es el templo del alma, como dicen las tradiciones antiguas. Y cuando el alma sufre, cuando hay una profunda desalineación entre quién eres y cómo vives, el cuerpo se manifiesta a través de la tensión crónica en los hombros. Ese peso que llevas físicamente porque emocionalmente llevas cargas que no son tuyas, a través de la opresión en el pecho, que aparece de la nada, que te hace pensar que es tu corazón, pero las pruebas dicen que no. Porque es una angustia sin nombre que se manifiesta a través del insomnio persistente. Estás cansado, exhausto, desesperado por descansar, pero al acostarte tu mente no se desconecta, o peor aún, lo hace, pero tu cuerpo permanece en alerta máxima porque hay algo sin resolver, algo que la conciencia no quiso mirar durante el día y que ahora, en la vulnerabilidad de la noche, exige atención. El cuerpo no puede descansar cuando el alma está en guerra, no puede relajarse cuando hay verdades reprimidas. Permanece tenso, vigilante, sintomático, a través de un dolor que migra sin explicación médica. Vas al médico y no encuentran nada. Te hacen pruebas y todo está normal, pero el dolor está ahí. Es real, debilitante, y los médicos no saben qué más hacer. Te envían a casa con la sugerencia de que podría ser psicológico y te sientes invalidado, como si dijeran que te lo estás inventando, pero no es así, el dolor es real, solo que el origen no es físico, es psíquico y emocional. Es el alma gritando a través del único lenguaje que aún no has aprendido a ignorar por completo, el dolor físico. Escuchar la voz de la divinidad también es escuchar el cuerpo, porque es el templo donde resuena esa voz, es donde mora el alma. Y cuando te desconectas del cuerpo, cuando vives solo de la cabeza hacia arriba, pierdes el acceso a una profunda fuente de sabiduría. El cuerpo sabe cosas, sabe cuando estás en peligro, incluso si la mente racionaliza que todo está bien. Sabe cuando una persona no es confiable, incluso se dicen las palabras correctas. Sabe cuando un camino es tuyo, incluso si no tiene sentido lógico. Carl Jung se dio cuenta de que muchos síntomas físicos conllevan profundos significados psíquicos. Los pacientes llegaban con parálisis, ceguera y dolor inexplicable, y al investigar su historial psíquico, descubrió traumas no procesados, conflictos sin resolver y emociones reprimidas. Y cuando estos problemas psíquicos se traían a la conciencia, cuando se trabajaban, los síntomas físicos a menudo desaparecían, no porque fueran falsos, sino porque eran mensajes. Y los mensajes, una vez transmitidos y comprendidos, ya no necesitan repetirse. Cuando aprendemos a preguntarle al cuerpo, ¿qué intentas decirme?, abrimos un canal de sanación que trasciende los tratamientos superficiales. No es que la medicina no tenga cabida, sí que la tiene. Hay afecciones físicas reales que requieren intervención médica, pero también existe toda una categoría de sufrimiento psicosomático en el sentido más profundo. Cuerpo, soma, y sigue dialogando, uno manifestando lo que el otro intenta reprimir. Y esta conversación se puede aprender. Puedes empezar a prestar atención. Cuando se te encoge el estómago antes de conocer a cierta persona, ¿qué te dice? Cuando se te expande el pecho y respiras hondo en una situación particular, ¿qué te comunica? Cuando sientes una inexplicable oleada de cansancio mientras haces algo que deberías querer hacer, ¿qué te dice tu cuerpo sobre el deseo real frente al deseo condicionado? La verdadera sanación no medica el síntoma para silenciarlo, lo escucha para comprenderlo. Pregunta, ¿por qué sucede esto ahora? ¿Qué está mal en mi vida? ¿Qué verdad estoy evitando? ¿Qué emoción estoy reprimiendo? ¿Qué cambio debe ocurrir?
Y a menudo, cuando estas preguntas se investigan honestamente, cuando el mensaje del síntoma finalmente se escucha y se entiende, el síntoma desaparece. No porque se haya suprimido, sino porque cumplió su función, llamó la atención, forzó una pausa, exigió que miraras, porque el cuerpo no es un enemigo que se pueda domar, no es una máquina rota que necesita reparación, es un aliado sabio que conoce verdades que la mente aún no ha admitido. Sabe cuando estás agotado, incluso si lo ignoras y sigues insistiendo. Sabe cuando una relación es tóxica, incluso si la racionalizas y te quedas. Sabe cuando traicionas tu propia alma, incluso si has construido justificaciones perfectas. Aprender a habitar el cuerpo es aprender a habitarse a uno mismo. Es abandonar la torre de marfil de la mente y sumergirse en la experiencia corporal. Es sentir verdaderamente lo que se vive sin analizar desde fuera, sin observar desde lejos, sino estar dentro, presente, sintiendo cada sensación, cada tensión, cada relajación, y en esa presencia corporal descubrir que hay una inteligencia operando ahí, una inteligencia que no necesita palabras, que no formula argumentos, sino que sabe, simplemente sabe. Y cuando aprendes a confiar en esta sabiduría corporal, cuando le das la misma importancia que a tus pensamientos, algo se integra. Mente y cuerpo ya no están en guerra, uno queriendo una cosa y el otro queriendo otra. Están alineados en diálogo, en alianza, y de esta alianza nace una claridad que ninguno de los dos por sí solos podría alcanzar. Surge la posibilidad de vivir no solo pensando en la vida, sino sintiéndola, siendo vida, total, completa y visceralmente vivo. No toda voz interior es la voz de la divinidad. No todo susurro interior es sabiduría. No todo impulso que surge es una intuición genuina. Hay voces dentro de ti que son ecos del miedo, ecos de la culpa que no es tuya, pero que has internalizado. Ecos de las experiencias ajenas, de las exigencias sociales, de los debería que te inculcaron desde la infancia y que ahora hablan con tu propia voz, haciéndote creer que son tuyos. Si no desarrollas discernimiento, confundirás la voz del ego herido con la voz del alma. Seguirás al miedo creyendo que es prudencia. Obedecerás a la culpa creyendo que es coincidencia. El ego habla fuerte, urgente, dinámicamente, exige atención inmediata. Grita que si no haces esto ahora, si no logras aquello pronto, si no demuestras constantemente tu valía, te quedarás atrás, te olvidarán, fracasarás irreversiblemente. El ego juzga sin cesar, te comparará con los demás y siempre encuentra algo malo. Siempre hay alguien que lo hace mejor, que tiene más, y usa estas comparaciones para mantenerte en un estado de insatisfacción crónica, siempre persiguiendo sin descanso, nunca satisfecho con quien eres ahora. El ego siempre está inquieto porque está construido sobre arena, sobre logros externos, sobre la aprobación de los demás, sobre una imagen que necesita mantenerse y defenderse constantemente. Y eso es agotador, es vivir a la defensiva, es necesitar demostrar tu valía constantemente, es tener miedo de ser visto de verdad, porque la verdad podría no ser tan impresionante como la imagen que has construido. Así que el ego habla y habla fuerte, intentando mantenerte en la carrera, mantenerte produciendo, mantenerte riendo, porque si te detienes, si realmente observas, podrías darte cuenta de que estás construyendo la vida equivocada. La voz de la verdad, en cambio, es serena, no porque sea pasiva o débil, no porque no le importe, sino porque está arraigada en algo más grande que el pequeño yo. Está arraigada en el ser, en esa instancia profunda de la psique que Carl Jung identificó como el centro organizador de la totalidad. Y el ser no necesita gritar porque no compite, no intenta demostrar nada, simplemente sabe, y este saber es sereno, es firme, pero rara vez es urgente, como lo es el ego. La voz de la verdad no amenaza, no manipula con culpa ni con miedo, no dice, si no haces esto, algo terrible ocurrirá, no opera
mediante la coerción, ofrece claridad, muestra un camino y ese camino puede ser desafiante, puede requerir valentía, puede exigir cambios aterradores, pero hay una cualidad diferente en la forma en que lo propone. No hay desesperación, no hay pánico, solo hay una presentación clara. Este es el camino que te acerca a quien eres y puedes elegir seguirlo o no. Carl Jung diferenció entre el ego y el ser de una manera crucial para cualquier proceso de individuación. El ego es necesario, es la estructura de la conciencia, el ser que navega por el mundo, que toma decisiones prácticas, que se relaciona socialmente, pero el ego no es el verdadero centro, es solo la punta visible. El ser es algo mucho mayor en la totalidad de la psique, consciente e inconsciente. Es eso en ti que trasciende la personalidad limitada del ego y toca algo universal, algo arquetípico, algo que te conecta con toda la humanidad. Aprender a distinguir estas voces es un trabajo de discernimiento refinado. Requiere observación, requiere que te fijes cuando esa voz habla. ¿Qué surge? ¿Surge ansiedad? ¿Surge tensión? ¿Surge la sensación de ser empujado, forzado o coaccionado? Entonces probablemente sea ego. ¿Es miedo? ¿Es una necesidad neurótica de control o aprobación? Pero sí, cuando la voz habla surge la paz. Incluso ante una propuesta difícil, si hay un sentimiento de sí, esto es correcto. Esto tiene sentido a nivel profundo. Entonces es más probable que sea la voz de la verdad. La voz del ego te mantiene fragmentado porque siempre te divide. Te divide entre aprobado y rechazado, entre éxito y fracaso, entre mejor y peor. Crea dualidades rígidas y te obliga a elegir bando, generalmente en contra de partes de ti mismo. La voz del ser, en cambio, busca la integración, busca la plenitud. No quiere que seas solo luz, quiere que integres la sombra. No quiere que seas solo fuerte, quiere que reconozcas tu vulnerabilidad. Siempre apunta hacia la inclusión de más, no hacia la exclusión. La sanación ocurre cuando empezamos a seguir la voz que nos reconecta con la plenitud, no la que fragmenta en busca de la aprobación externa. Y eso es difícil, porque la voz del ego a menudo suena a sentido común, suena a opinión de personas sensatas, suena a lo que haría cualquiera en tu lugar, pero la voz de la verdad a menudo suena a locura, suena a riesgo, suena a algo que podría hacerte ser juzgado, incomprendido, excluido, y entonces dudas. Pero es precisamente en esta vacilación donde se produce la elección, es donde decides. ¿Viviré para complacer o para ser fiel? ¿Seguiré lo que el mundo espera o lo que mi alma pide? Y esta no es una elección única, es una elección que se repite 1000 veces en 1000 situaciones pequeñas y grandes. Y cada vez que eliges la verdad, aunque tiembles, aunque sea difícil, estás fortaleciendo esa voz. Estás diciendo, te escucho, confío en ti, te seguiré. Y esa voz, la voz profunda, la voz que proviene del ser, del lugar sagrado dentro de ti, responde no con fanfarria, no con dramatismo, sino con una presencia cada vez más clara, más accesible, más confiable, y poco a poco te das cuenta de que ya no estás perdido, de que hay una guía interior en acción, de que puedes confiar en algo más grande que el miedo, más grande que la necesidad de aprobación, más grande que todas las voces externas que intentan decirte quién deberías ser. Finalmente, tienes acceso a lo que siempre has sido, más allá de todas las capas de condicionamiento. Escuchar es solo el primer paso, es el comienzo, no el destino. Puedes oír la voz profunda, puedes tener claridad sobre lo que tu alma te pide, puedes saber en el fondo exactamente qué hacer y sin embargo no hacer nada. Porque saber y actuar son dos cosas completamente diferentes y la verdadera transformación, la que cambia no solo tu forma de pensar, sino también tu forma de vivir,
Ocurre solo cuando tienes el coraje de obedecer lo que has oído, de traducir la percepción en acción, de moverte en la dirección que señala la voz, incluso cuando todo en tu interior te grita que te quedes donde estás. Y esta valentía es quizá el mayor desafío, porque a menudo la voz interior nos pide que abandonemos lugares cómodos, que abandonemos relaciones familiares aunque sean tóxicas, que abandonemos carreras que nos han defendido durante años, aunque hoy nos asfixien. Que desmantelemos versiones de nosotros mismos que ya no encajan, versiones que el mundo reconoce y aprueba, pero que traicionan nuestra verdadera identidad. Y hacer esto, desmantelar lo conocido para dar cabida a lo desconocido, es aterrador, porque lo familiar, aunque doloroso, ofrece una ilusión de seguridad. Sabes cómo funciona, sabes qué esperar, sabes cómo sobrevivir ahí. Ya has construido estrategias, defensas, maneras de afrontarlo. Puede que no sea feliz, pero es familiar. Y el cerebro humano prefiere lo familiar, doloroso, a lo desconocido, potencialmente mejor. Porque lo desconocido activa el miedo primario, el miedo a no sobrevivir, el miedo a ser rechazado, el miedo a cometer un error irreversible y entonces dudas. Incluso sabiendo que tienes que irte, te quedas. Un día más, un mes más, un año más. La voz de la divinidad no viene para complacer al ego. Es necesario comprenderlo profundamente. No viene para hacerte la vida más fácil, cómoda ni predecible. Viene para hacer crecer el alma, y el crecimiento por naturaleza implica muerte. Muerte simbólica de lo anterior. No puedes convertirte en la nueva versión sin dejar que la anterior muera. No puedes ocupar el nuevo espacio sin desocupar el anterior. Y esta muerte, aunque simbólica, duele. Activar el dolor, activa el miedo, activa la resistencia. Carl Jung llamó a este proceso individuación, el largo y doloroso camino para convertirnos en quien realmente somos, no en quien nuestros padres querían que fuéramos, no en quien la sociedad espera de nosotros, no en quien nosotros mismos en algún momento pensamos que deberíamos ser, sino en quienes en esencia siempre hemos sido. Y este camino requiere que nos deshagamos de las máscaras, que confrontemos las sombras, que integremos los opuestos en conflicto dentro de nosotros. No es un camino de acumulación, es un camino de purificación, de esculpir el mármol hasta que aparezca la verdadera forma. Y no es un camino fácil, no es para cobardes. Como decía Carl Jung, ¿por qué perderás cosas? Perderás relaciones que solo existían porque interpretabas un papel. Perderás oportunidades que solo eran oportunidades para la persona, no para tu verdadero yo. Perderás versiones de ti mismo que amabas, que te servían, pero que ahora son jaulas y cada pérdida duele. Cada despedida pesa mucho, incluso cuando sabes que es necesaria, incluso cuando sientes que es lo correcto duele. Pero es el único camino que lleva a la plenitud, es el único camino donde llegas al final de la vida y puedes mirar atrás sin el peso aplastante de haber vivido la vida equivocada, de haber traicionado tu propia alma en nombre de la seguridad, la aprobación de no molestar a nadie. Carl Jung dijo algo contundente: la vida no vivida es una enfermedad de la que puedes morir. Y tenía razón, hay una muerte en vida que ocurre cuando obedeces a todas las voces, excepto la tuya, cuando vives para todos menos para ti mismo, cuando construyes una existencia que parece perfecta por fuera, pero vacía por dentro. Cuando escuchamos, pero no actuamos, la voz se silencia, no como un castigo, no como abandono, sino porque la comunicación solo tiene sentido cuando hay voluntad de responder. Si escuchas la misma guía 1000 veces y nunca mueves un músculo en la dirección que indica, en algún momento la voz deja de hablar, no porque haya dejado de importar, sino porque has demostrado que no estás listo para escuchar, que no estás disponible, que solo quieres escuchar cuando la guía te resulta cómoda, solo cuando confirma lo que ya has decidido hacer de todos modos. Y entonces pueden pasar años, décadas en sordera, pensando que la divinidad ya no habla, pensando que has perdido la conexión, pensando que te han abandonado,
cuando en realidad eres tú quien se negó a escuchar, eres tú quien eligió la seguridad superficial por encima de la verdad profunda. Y ahora vives con una sensación permanente de desconexión, de pérdida, de desequilibrio, porque lo estás. Vives desalineado con tu propia alma y ningún logro externo puede compensar eso. Ningún éxito puede llenar ese vacío. Sanar no solo requiere escuchar, sino también movimiento. No solo comprensión, sino transformación. Necesitas hacer algo con lo que has escuchado. Necesitas dar pasos, aunque sean pequeños, incluso temblorosos, en la dirección que señala la voz. Y cuando lo haces, cuando finalmente actúas, algo mágico sucede. Se abren puertas, se producen sincronicidades, aparecen las personas adecuadas, se presentan oportunidades que nunca imaginaste, no porque el universo esté recompensando tu valentía, sino porque finalmente has entrado en la corriente, estás alineado, estás haciendo lo que veniste a hacer. Y cuando existe esta alineación, las cosas conspiran a tu favor. Pero nada de esto sucede si te quedas quieto, si solo entiendes pero no actúas, si sabes pero no te atreves. La transformación requiere riesgo, requiere que apuestes por ti mismo, requiere que confíes en que incluso sin ver todo el camino, el siguiente paso se revelará cuando tomes el actual. Y esa es la prueba de la fe. No necesariamente fe religiosa, sino fe en la vida, fe en el proceso. Fe en que cuando sigues la verdad profunda, aunque parezca una locura, estás siendo guiado y quizás las cosas no salgan de inmediato, quizá el camino sea tortuoso, quizá cometas errores, quizá tengas que ajustar tu rumbo, pero estarás vivo, estarás completo, vivirás tu vida, no la vida que alguien más escribió para ti. Y esa diferencia al final lo es todo. Es la diferencia entre llegar al final en paz o con un profundo arrepentimiento, entre mirar atrás y pensar, ¿valió la pena? ¿O desperdicié mi única oportunidad de ser quien era? A menudo es precisamente el dolor lo que nos obliga a detenernos y escuchar. En la prosperidad, en la comodidad, cuando todo fluye, es fácil ignorar los susurros del alma. Es fácil vivir en la superficie, demasiado ocupado con logros y placeres, como para darnos cuenta de que algo profundo se está descuidando. Pero cuando el dolor llega, y siempre llega porque es parte inevitable de la condición humana, rompe esa rutina, nos pone de rodillas, nos obliga a detenernos porque no hay forma de seguir corriendo cuando apenas se puede respirar bajo el peso de lo que se siente. Y en ese lugar, en ese punto de colapso, algo se abre. Algo que estaba cerrado, protegido, defendido, finalmente cede. Las defensas caen, las máscaras se resquebrajan. La imagen que tanto te has construido al mundo ya no aguanta más y ahí, entre los escombros, yace una oportunidad única, la oportunidad de mirar por fin la verdad, lo que duele, lo que ha sido ignorado, lo que ha estado pidiendo tu atención, pero nunca la has recibido por estar demasiado ocupado guardando las apariencias. El sufrimiento tiene una función sagrada. Esto no significa que debamos glorificarlo ni buscarlo. No significa que todo dolor sea bueno, ni que debamos resignarnos pasivamente a él, pero sí significa reconocer que el dolor tiene un potencial transformador, tiene algo que enseñar, algo que revelar, rompe ilusiones, disuelve fantasías, nos sitúa ante lo que realmente importa, porque cuando se sufre profundamente, las trivialidades desaparecen. Ya no te importa lo que piensen los demás, no te importa el estatus ni los logros superficiales, solo te importa lo esencial, el significado, la conexión, la verdad. Carl Jung no veía la neurosis como un defecto o una debilidad, no como algo que simplemente se elimina con técnicas o medicamentos, aunque estos tienen su importancia. Veía la neurosis como el intento de la psique de sanarse a sí misma, como una señal de que algo anda mal, de que hay un profundo desajuste, de que la vida se vive de una manera que traiciona la naturaleza esencial de la persona. El síntoma neurótico, la ansiedad paralizante, la depresión persistente, el pánico que surge de la nada, es la psique llamando la atención, diciendo, detente, mira, algo tiene que cambiar.
Cuando nos resistimos al sufrimiento, cuando intentamos adormecerlo a toda costa, cuando hacemos todo lo posible por evitar sentir, perdemos la oportunidad de escuchar lo que vino a enseñarnos. Perdemos la información codificada en el dolor y entonces el sufrimiento se vuelve crónico. Se convierte en un ruido de fondo constante que aprendes a ignorar, pero que nunca desaparece del todo porque no fue escuchado, no fue comprendido, no fue transformado, solo fue silenciado. Y si lo silenciado no se disuelve, solo se entierra más profundamente, esperando la siguiente oportunidad para emerger. Pero cuando existe la disposición a atravesar el sufrimiento conscientemente, cuando dices, sí, siento dolor y lo soporté, lo sentiré, le preguntaré qué tiene que decirme. Algo se transforma. El dolor no desaparece necesariamente de inmediato, pero su naturaleza cambia. Deja de ser un simple sufrimiento vacío y se convierte en un sufrimiento con sentido. Se convierte en una parte de un proceso más amplio, parte del camino de la individuación, parte del viaje de regresar a casa a uno mismo. La voz de la divinidad suele hablar con más fuerza en tiempos de crisis, en momentos de colapso, cuando todo lo que creíamos saber sobre nosotros mismos se desmorona, cuando los planes fracasan, cuando las relaciones terminan, cuando se pierden empleos, cuando la enfermedad ataca, cuando la muerte llama a la puerta. Y en esos momentos, cuando el suelo desaparece, existe la oportunidad de finalmente escuchar lo que se ha dicho todo este tiempo, pero que estabas demasiado sordo, demasiado ocupado, demasiado protegido para notar. Y es precisamente ahí, entre los escombros de una vida que se ha derrumbado, que algo nuevo puede empezar a germinar. No de inmediato, no como magia instantánea, sino paso a paso, una semilla plantada en la tierra fértil del sufrimiento transformado. Porque cuando atravesaste conscientemente el dolor, cuando permaneciste con él sin huir, cuando permitiste que te enseñara, ya no eres la misma persona. Te transformaste, no a pesar del sufrimiento, sino a través de él. Y ahora hay una profundidad en ti que antes no existía, una compasión, una sabiduría, una capacidad de estar presente ante el dolor ajeno porque has conocido el tuyo propio. Carl Jung pasó por esto, su periodo de confrontación con el inconsciente que documentó en el libro rojo. Fue profundamente doloroso. Tuvo experiencias que hoy podrían diagnosticarse como psicosis. Tuvo encuentros con figuras del inconsciente que lo aterrorizaron. Hubo momentos en los que no sabía si mantendría la cordura, pero se quedó, no huyó, se adentró en el proceso y al otro lado emergió, transformado, con una comprensión de la psique que revolucionó la psicología, pero aún más importante, emergió completo, individualizado a un nivel que pocos alcanzan. No necesitas tener una crisis psicótica para transformarte, pero sí necesitas estar dispuesto a entrar en lo que Carl Jung llamó el descenso al Hades. Necesitas estar dispuesto a descender a tus propias profundidades, a encontrar las partes de ti mismo que han sido exiliadas, a sentir el dolor que has evitado, a enfrentar las verdades que se han negado. Y esto no es opcional si quieres vivir una vida plena, auténtica y alineada. Es el precio de la individualización, es el precio de convertirte en quien realmente eres. Y el sufrimiento, cuando se gestiona adecuadamente, te lleva exactamente a donde necesitas ir, a las partes de ti que necesitas sanar, a las heridas que necesitan ser vistas, a las verdades que necesitan ser admitidas. No es cruel, es compasivo. Es el alma diciéndote, necesitas prestar atención. Algo necesita cambiar y seguiré dándote señales a través del dolor hasta que finalmente escuches, hasta que finalmente dejes de huir y comiences a sanar. Si has llegado hasta aquí, es porque te identificas con todo lo dicho. Es porque algo en estas palabras te conmovió, resonó con una verdad que ya conocías, pero que quizás no tenías palabras para expresar. Y eso es importante. Ese reconocimiento es importante, pero reconocer no basta, comprender no basta, asentir con la cabeza no transforma nada,
si no hay un movimiento real y concreto hacia tu propia sanación. Busca pasos prácticos, ejercicios y reflexiones que te ayuden a lograr exactamente lo que te propones a transformar, lo que te duele en algo que te fortalezca. Usa el sufrimiento como una prueba de entrada al crecimiento, no como una prisión. La cultura moderna vende la sanación como un producto final, como un destino al que llegas y listo, problema resuelto, total, completo, como si la psique humana fuera una máquina que se estropeó. La arreglas y vuelves a funcionar a la perfección, como si el proceso de convertirte en quien eres tuviera una meta clara, donde la cruzas y recibes un certificado de completa individuación. Pero la verdad psíquica es completamente diferente. La sanación no es un evento, no es algo que ocurre en un instante y termina. Es un proceso continuo, un viaje sin una meta definitiva, porque la vida sigue presentándote desafíos, sigue poniéndote en situaciones que reactivan viejas heridas, sigue revelando capas más profundas de ti mismo que necesitan ser vistas, reconocidas e integradas. En cada etapa de la vida emergen nuevos temas, se revelan nuevas sombras, nuevas piezas del todo piden ser incluidas. Cada capa de conciencia que integras revela nuevas capas subyacentes. Es como pelar una cebolla interminable. Trabajas profundamente en un asunto, sientes que por fin lo has comprendido, que por fin lo has resuelto, y entonces la vida te presenta una nueva situación y te das cuenta de que hay más. Hay otra capa, hay otra herida más antigua que estaba oculta bajo la primera. Y esto no es un fracaso, no es señal de que hayas hecho algo mal, de que el trabajo anterior haya sido inútil. Es simplemente cómo funciona la psique. Solo revela lo que estás listo para ver. Cada herida sanada da paso a otra más antigua y profunda que finalmente emergerá y será atendida, porque si todas las heridas afloraran en la conciencia a la vez, sería insoportable, te derrumbarías. Así que la psique es sabia, muestra una a la vez, te da tiempo de procesarla, tiempo de integrarla, y cuando te has fortalecido al trabajar con una herida, estás listo para afrontar la siguiente. Y así el proceso continúa, capa tras capa, profundidad tras profundidad. Carl Jung dedicó toda su vida al proceso de la individuación. Poseía una comprensión de la psique que pocos alcanzan. Poseía herramientas, técnicas y profundas introspecciones. Trabajó en sí mismo durante décadas y aún así reconoció que era una obra inconclusa, que siempre había más, que el trabajo de alcanzar la plenitud nunca se completa mientras está vivo, porque estar vivo es estar en proceso de transformación continuo, es estar siempre descubriendo nuevas partes de uno mismo que exigen integración. Escuchar la voz de la divinidad, escuchar la voz del alma, no se trata de alcanzar un estado permanente de iluminación, donde nunca más dudes, nunca más te pierdas, nunca más sufras. Eso es una fantasía. Es una idealización que nace del ego, que busca control absoluto, certeza absoluta, seguridad total. La realidad es que tendrás días de profunda claridad y días de densa niebla. Tendrás momentos en los que sabrás exactamente qué hacer y momentos en los que estarás completamente perdido. Y ambos son parte del viaje, ambos son válidos, ambos son necesarios. Se trata de cultivar una relación viva y dinámica, que lo sagrado que hay en ti. Una relación que respira, que se adapta, que a veces es más cercana, a veces más distante, que a veces te da respuestas claras y a veces te deja en el misterio, obligándote a confiar sin saber. Se trata de comprender que la verdadera espiritualidad, la psicología profunda, no se trata de alcanzar un estado fijo, se trata de aprender a bailar con el proceso, aprender a estar presente tanto en la luz como en la sombra, tanto en la claridad como en la confusión. Habrán días en los que sentirás la presencia divina con tanta claridad que no habrá duda, y días en los que las sincronicidades serán tan numerosas que sabrás que vas por buen camino. Días en los que la paz será profunda, en los que todo cobrará sentido, en los que te sentirás conectado con algo infinitamente más grande que tú. Y esos días son regalos, son confirmaciones, son momentos de gracia que te sostienen, pero no son la norma constante. Y si esperas que lo sea, te decepcionarás.
También habrá días de sequía, días en los que te parece que la divinidad no está, que la conexión se ha perdido, que has vuelto a la oscuridad, días en los que las dudas de todo, en los que te preguntarás si alguna vez hubo realmente una conexión o si lo inventaste todo. Y estos días son difíciles, son dolorosos, pero también son parte del proceso. Son los momentos en los que no puedes confiar en las experiencias pasadas, cuando tienes que confiar sin sentir, cuando la fe se pone a prueba. Y es precisamente en esta prueba que maduras espiritualmente. Sanar no es la ausencia del dolor. Es necesario decirlo claramente, porque muchas personas se dan por vencidas al darse cuenta de que aún duele, que aún hay sufrimiento, que aún hay desafíos. Y entonces piensan, no funcionó, no estoy sanando. Pero sanar no es anestesia, no es vivir una vida donde nada te toca, donde estás tan protegido, tan acorazado que nada te penetra. Eso no es sanación, es disociación, es la muerte en vida. Sanar es la capacidad de estar completo, incluso en medio del dolor. Es poder sentir profundamente sin que lo que sientas te destruya. Se trata de estar conectado a algo más grande, enraizando en un significado que trasciende el sufrimiento momentáneo. Se trata de poder mirar el dolor y decir, esto duele y está bien que duela y lo soportaré hasta que pase, porque pasará, porque ha pasado por esto antes y siempre lo he hecho. Se trata de tener perspectiva, se trata de tener confianza en el proceso, se trata de saber que no estás solo, que hay sabiduría en juego, que incluso cuando parece caos, hay un orden más profundo que lo entrelaza todo. Y cuando experimentas la sanación como un proceso, no como un evento, algo se libera. La presión de tener que estar listo, de tener que sanar, de no poder volver a tener problemas desaparece. Puedes ser humano, puedes tener días malos, puedes fallar, a veces puedes recaer en viejos patrones y eso está bien porque no buscas la perfección, buscas la plenitud. Y la plenitud incluye la imperfección, incluye el proceso, incluye el error y la corrección, incluye caer y levantarse. Te vuelves compasivo contigo mismo porque comprendes que estás en un viaje, que aún no has llegado y quizá nunca lo harás y que el viaje es el destino. El proceso es donde la vida sucede, no en la llegada imaginaria. Y entonces puedes relajarte, puedes respirar, puedes permitir que el hoy sea como es, sin necesidad de forzarlo a ser diferente. Y en esta relajación, en esta aceptación del proceso, hay una profunda sanación. Una sanación que no proviene de haberlo resuelto todo, sino de haber aceptado que siempre habrá algo que resolver. Y esto no es un problema, es la vida. Cuando alguien sana profundamente, no solo se sana a sí mismo, no es un proceso aislado que comienza y termina en los confines de su propia piel. La sanación es contagiosa, es transmisible, no como una enfermedad, sino como una presencia, como una frecuencia que irradia silenciosamente afectando todo a su alrededor. Cuando integras una herida, cuando sacas a la luz una sombra, cuando te vuelves más completo, no solo estás mejorando tu propia vida, estás transformando la red de relaciones que te constituye. También estás sanando a las generaciones anteriores y a las que vendrán, porque cada patrón inconsciente que integras, cada herida ancestral que atiendes, cada verdad que tienes el valor de vivir, te libera no solo a ti, sino a todo tu linaje. ¿Cuántos patrones cargas que no son tuyos? ¿Cuánto dolor heredaste de tus padres? Que ellos heredaron a su vez de sus padres, que ellos heredaron de sus ancestros en una cadena de sufrimiento transmitida inconscientemente de generación en generación. La ira no expresada, la tristeza no llorada, el trauma no procesado, todo esto pasa como una herencia invisible, como una programación psíquica que recibes sin pedir, y cuando finalmente te detienes, cuando miras esas heridas y dices, esto se acaba aquí, esto no va más, voy a procesarlo, voy a integrarlo, voy a sanarlo, y aquí rompes la cadena, te conviertes en lo que los terapeutas familiares llaman
Un sanador generacional. Absorbes el sufrimiento heredado y eliges transformarlo en lugar de transmitirlo. Y eso es sagrado. Es uno de los actos más compasivos que puedes realizar, no solo por ti mismo, sino por toda tu familia, incluyendo a los que han fallecido y a los que están por venir. Carl Jung habló del inconsciente colectivo, esta dimensión profunda de la psique que compartimos con toda la humanidad. Contiene arquetipos universales, imágenes primordiales y patrones que aparecen en todas las culturas y épocas. Cuando haces tu trabajo personal, cuando desciendes a tus propias profundidades, no solo exploras tu inconsciente individual, estás en contacto con el colectivo, te adentras en un territorio compartido y lo que sanas ahí resuena, no solo en ti, sino en toda la red. Cuando tocas honestamente tu propia profundidad, cuando enfrentas con valentía tus propias sombras, tocas algo universal, porque tus sombras, por muy personales que parezcan, contienen elementos arquetípicos, contienen temas que todos los seres humanos enfrentamos: rechazo, abandono, vergüenza, culpa, ira, miedo a la muerte, anhelo de pertenencia. Cuando trabajas con estos temas en tu interior, los trabajas a un nivel que trasciende lo personal y eso resuena. No necesitas hablar de tu sanación, no necesitas publicitarla en las redes sociales, no necesitas hacer publicaciones inspiradoras sobre tu camino. La verdadera sanación no necesita marketing, simplemente es y se comunica a través de tu presencia, a través de cómo te encuentras en el mundo, cómo te relacionas con los demás, cómo respondes cuando te provocan, cómo te mantienes firme cuando otros pierden el equilibrio, cómo escuchas cuando otros solo hablan. Esta presencia es cualidad de ser, dice más que 1000 palabras. La verdadera sanación se desborda de forma natural, es contagiosa en el buen sentido, inspira sin esfuerzo, porque quienes están completos emanan algo diferente. No es arrogancia, no es superioridad, es simplemente solidez, una presencia, una capacidad de estar aquí ahora completo, sin necesidad de demostrar nada, sin necesidad de defender nada, sin necesidad de convencer a nadie. Y esa simple y completa presencia es excepcional, es extraordinaria y conmueve a las personas a un nivel que quizá ni siquiera puedan explicar. Probablemente hayas conocido a alguien así, alguien que no necesita decir mucho, pero que cuando está presente te hace sentir más centrado. Alguien cuya mera presencia calma, ancla, inspira, no porque se esfuerce, sino porque está siendo pleno. Y esa plenitud, esa integración crea un campo, crea una atmósfera. Y cuando entras en esa atmósfera, algo dentro de ti también se calma, también se centra, también recuerda lo que es importante. Este es el poder de la sanación integral. No es una performativa, no es demostrativa, es simplemente real. Y lo real, lo verdadero, tiene su propio magnetismo. Tiene una autoridad que no proviene del título ni cargos, sino de la autenticidad de alguien que ha hecho el trabajo, que ha descendido a sus propias profundidades, que ha enfrentado sus propias sombras, que ha integrado sus propias heridas y ahora está aquí disponible, presente, sin agenda, sin necesidad de impresionar, simplemente siendo. Y cuando te conviertes en eso, cuando realizas tu trabajo de individuación profundamente, te conviertes en una invitación silenciosa, una invitación para que otros también tengan el coraje de descender, de mirar, de sentir, de sanar. No necesitas predicar, no necesitas convencer. Tu vida se convierte en el sermón, tu presencia se convierte en la enseñanza. Y quienes estén listos, quienes buscan, reconocerán, sentirán, se sentirán conmovidos por algo que ni siquiera sabías que estabas transmitiendo. Y así, poco a poco, una vida sanada se convierte en un catalizador para otras vidas. No de forma grandiosa, no de una forma visible o mediable, pero sí de una forma real, profunda y duradera. Quizás nunca sepas cuántas personas han sido tocadas por tu presencia, cuántas personas se han inspirado en tu camino,
¿Cuántas personas han tenido el coraje de hacer su propio trabajo porque te vieron hacer el tuyo? Y está bien no saberlo, porque el trabajo no se trata de reconocimiento, se trata de integridad, se trata de ser auténtico. Y cuando eres auténtico, el resto se desarrolla naturalmente. La sanación individual también es sanación colectiva. Tu viaje personal de regreso a la plenitud no solo te beneficia a ti, sino a todos los que te rodean. Tu familia inmediata deja de recibir proyecciones inconscientes. Tus hijos crecen con menos carga emocional. Tus colegas experimentan una presencia más integrada. E incluso los desconocidos que se te cruzan en tu camino sienten sin poder explicarlo que algo los conmovió, les recordó algo importante y los inspiró a buscar su propia verdad. Y cuando muchas personas hacen este trabajo, cuando muchos individuos tienen el coraje de descender a sus propias profundidades y sanar sus heridas, el colectivo cambia lentamente, silenciosamente, pero cambia porque la sanación es contagiosa. Y en un mundo tan herido, tan fragmentado, tan desconectado, cada persona que se completa es un faro de luz, una luz, un recordatorio de que es posible, de lo que vale el esfuerzo, de que hay un camino de regreso a casa, a uno mismo, a la plenitud. Y cuantas más luces se encienden, más fácil es para otros encontrar su camino. Escuchar la voz de la divinidad no es un privilegio reservado a místicos ni a santos, no es un don reservado a unos pocos, no es algo que requiera décadas en monasterios ni años de formación espiritual. Es un derecho innato de todo ser humano abierto al silencio y a la verdad. Es un retorno a la esencia, un recuento con lo que siempre ha estado ahí, latiendo en el centro de tu ser, pero que ha sido silenciado por el ruido del mundo, por el ruido ensordecedor de una vida que te enseñó a mirar hacia afuera cuando la respuesta siempre ha estado adentro. La sanación no viene de afuera, no viene de los terapeutas, aunque estos pueden ayudar, claro, no viene de los libros, aunque los libros pueden arrojar luz, no viene de cursos, talleres, retiros ni técnicas. Todo eso puede ser útil, todo eso es apoyo, pero la verdadera sanación, la que llega a la esencia, surge desde adentro, surge cuando hay espacio, cuando se escucha, cuando hay la valentía de transformar lo escuchado en acción, cuando finalmente dejas de huir y enfrentas lo que hay que enfrentar. Carl Jung nos dejó un mapa precioso, el camino de la individuación, el largo y desafiante viaje que convierte en quien realmente eres, no en quien crees que debas ser, no en quien otros quieren que seas, sino en quien, en tu esencia más profunda, siempre has sido. Trazó el mapa del territorio, identificó arquetipos, nombró la sombra, explicó el proceso, dejó herramientas, dejó perspectivas que pueden iluminar tu camino, pero el mapa no reemplaza el viaje. Puedes estudiar a Carl Jung toda tu vida, memorizar todos los conceptos, comprender intelectualmente el proceso de individuación, pero si no caminas, si no profundizas en tus propias profundidades, si no confrontas tus propias sombras, el conocimiento permanece teórico, permanece externo, no te transforma, porque la transformación no ocurre en la cabeza, ocurre cuando te sumerges en la experiencia, cuando vives el proceso, cuando encarnas el viaje. Cada persona debe forjar su propio camino. Tu viaje es único. Tus heridas son únicas. Tus sombras tienen formas que solo tú conoces. Todos sueños hablan de un idioma que solo tú puedes descifrar por completo. Carl Jung puede darte el mapa, pero necesitas recorrerlo. Los terapeutas pueden acompañarte, pero debes hacer el trabajo. La voz de la divinidad puede guiarte, pero necesitas la valentía para seguirla. Nadie puede hacerlo por ti, nadie puede evitarte la confrontación necesaria. Y cuando eso sucede, cuando finalmente te comprometes con tu propia individuación, algo cambia. No de la noche a la mañana, no como una transformación instantánea y mágica, sino de forma gradual, profunda e irreversible. Algo cambia, no solo en tu interior, sino a tu alrededor, porque has cambiado, y al cambiar tú, todas tus relaciones también cambian. La dinámica cambia, los patrones cambian.
cómo respondes al mundo y cómo el mundo te responde a ti cambia. La verdadera sanación siempre irradia, no porque lo intentes, no porque lo anuncies, sino porque lo eres. Porque hay una integridad operando dentro de ti que antes no existía, porque hay una presencia que conmueve a los demás sin necesidad de palabras, porque hay una luz que brilla donde antes solo había oscuridad. Y esa luz, por pequeña que sea, importa para ti, importa para quienes te rodean, importa para todo el colectivo, de maneras que quizás nunca conozcas, pero que son reales, profundas y duraderas. Que tengas el coraje de detenerte, de callar, de crear un espacio sagrado donde la voz profunda finalmente pueda ser escuchada. Que tengas el coraje de escuchar lo que dice esa voz, incluso cuando duela, incluso cuando te incomode, incluso cuando exija cambios aterradores, y que tengas sobre todo el coraje de avanzar, de transformar la escucha en acción, de salir de tu zona de confort, caminar hacia tu propia verdad, incluso cuando el camino sea desconocido, incluso cuando sea desafiante, incluso cuando nadie te comprenda, porque al final es ese el único viaje que realmente importa. No los logros externos, no los éxitos que lucen bien en tu currículum, no los elogios que recibes, sino el viaje de regreso a casa, a ti mismo, a la plenitud que siempre fuiste pero olvidaste, a la integridad que te espera al otro lado del miedo y al otro lado del dolor, al otro lado de todo lo que has estado evitando enfrentar. Y ese hogar, ese auténtico tú, ese lugar de integridad y paz, no está lejos, no está en un futuro lejano esperando a que logres más cosas. Está aquí, ahora, dentro de ti. Siempre lo ha estado, solo esperando a que te detengas lo suficiente para darte cuenta, a que guardes silencio lo suficientemente profundo para escuchar, a que finalmente tengas el coraje de ser quien eres, sin excusas, sin máscaras, sin miedo al rechazo ni al juicio. No necesitas ser perfecto para empezar, no necesitas tenerlo todo resuelto, no necesitas sentirte listo, porque nunca te sentirás completamente listo. Solo necesitas empezar, da el primer paso y luego el siguiente y luego el que sigue. Y con cada paso la voz se vuelve más clara, el camino se hace más visible, la confianza crece y te das cuenta de que no estás solo, que nunca lo estuviste y que hay una sabiduría que te guía. Hay una presencia que te sostiene, hay una verdad que te llama de vuelta a casa. Y esa verdad, esa voz, es la divinidad interior. Como sea que le llames, te espera con infinita paciencia, con amor incondicional, sin juicios, sin prisas, solo esperando a que finalmente escuches. Y cuando escuchas, cuando finalmente te permites escuchar de verdad, todo cambia. Sanas, no porque el dolor haya desaparecido, sino porque ahora sabes cómo superarlo. Estás completo, no porque hayas eliminado la sombra, sino porque la has integrado. Estás vivo, no a pesar de los desafíos, sino a través de ellos, transformado por ellos, fortalecido por cada descenso y cada regreso. Este es el viaje, esta es la sanación, este es el camino de regreso a ti, completo, sano, vivo y finalmente en casa. Si este contenido te resonó, si algo de esto tocó una verdad que tu alma reconoció, déjame un comentario sobre qué parte te impactó más. ¿Cuál fue el momento en que te sentiste visto, comprendido? ¿Cuándo algo en tu niño interior dijo, sí, es exactamente eso lo que siento? Este intercambio, esta conexión que surge en los comentarios, nutre no solo al canal, sino a todos los que están en este camino de escucha y de sanación. Porque el compartir tu experiencia también está dando voz a otros que sienten lo mismo, pero no saben cómo expresarlo. Estamos creando una comunidad. Estás diciendo, yo también estoy en este camino y no estamos solos. Si conoces a alguien que necesite escuchar este mensaje, compártele este video, porque a veces una palabra en el momento oportuno puede cambiar por completo el curso de una vida. Puede ser el empujón que alguien necesita para finalmente dar el primer paso. Puede ser la confirmación que alguien buscaba para tener la valentía de seguir su propia verdad.
y al compartir participas en esta transformación. Eres un instrumento de sanación colectiva y eso es sagrado. Suscríbete al canal y activa las notificaciones para no perderte nuestro próximo episodio. Aquí seguiremos explorando caminos para la sanación profunda y la transformación genuina. Seguiremos profundizando en temas importantes que tocan lo esencial, que van más allá de lo superficial y alcanzan lo que realmente puede marcar la diferencia en tu vida. Y tu presencia aquí, tu apoyo, me permite seguir trabajando en este tipo de contenido, este tipo de conversación que el mundo necesita con tanta urgencia. Comunidad de Sintonizando a las Estrellas, gracias por escucharme hasta el final. Gracias por dedicar tu tiempo y atención en este episodio. Eres un alma que no se conforma con respuestas superficiales, que tiene el coraje de mirar a fondo, que está dispuesto a hacer el trabajo necesario para alcanzar la plenitud y eso merece reconocimiento. Un abrazo muy grande. Espero que te haya encantado esta lectura como a mí me encantó. Nos escuchamos en la siguiente emisión de Sintonizando a las Estrellas. Mi nombre es Lisbeth y te deseo un cálido despertar a la conciencia de tu ser interno. ¡Chao!